Hola a todos nuevamente. Hoy tengo el placer de acompañarlos con el estudio del capítulo 11 de Jeremías. Espero que hayan podido realizar la lectura que les envié muy juiciositos. Bueno, pues cuando empecé a leer este capítulo, noté dos cosas muy importantes que llamaron mi atención. La primera de ellas es que el capítulo tiene cosas muy parecidas al capítulo 7, que fue el último que yo expuse. Entonces cuando lo empecé a leer, yo dije, esto yo ya lo había visto en algún lado. Cuando revisé el capítulo 7, tiene textos bastante parecidos. Entonces, pues me llamó mucho la atención porque en la Biblia no hay nada escrito que sea, digamos que relleno o algo así. Todo lo que está escrito en la Biblia está escrito por alguna razón específica. No es como ahora que uno puede copy-paste y entonces rellenemos ahí el texto, no. Para ellos no era fácil escribir y mucho menos económico, así que todas las palabras que está ahí están bien pensadas. Cada palabra tiene gran importancia, entonces me llamó la atención esto. Entonces empecé a leer algunos comentarios bíblicos de Jeremías, a ver si de pronto alguno de ellos me decía cuál era la razón, pero no encontré nada. Así que estuve pensando, dándole muchas vueltas al asunto, por qué se repite lo mismo y por qué están tan parecidos. Espero que ustedes también lo hayan notado. Y entonces de repente recordé algo que me pasó hace poco. Yo en mi oración le pedí al Señor que me mostrara las cosas que yo tengo mal y que debo cambiar en mi vida, y entonces Él me permitió entender o me hizo ver que yo soy una persona impaciente, un poquito impaciente. Y cuando yo lo entendí, el Señor me dijo, eres impaciente. Yo reflexioné acerca de cosas que había hecho, de la forma en que reaccionaba a ciertas cosas, y me dije, sí, sí, soy impaciente. Pero también recordé que muchas veces antes, tiempo atrás, algunas personas me habían dicho, tú eres una persona impaciente. Y yo decía, yo, no, nada que ver, yo soy la persona más paciente de este mundo. Yo no lo reconocí. Después de mucho tiempo, de que el Señor me lo hiciera saber de muchas maneras, de que yo reflexioné y dije, oiga, sí, es verdad, soy impaciente, por Dios. Es verdad, soy impaciente. Eh, ¿Cuántas veces el Señor tuvo que repetírmelo? ¿Cuántas veces el Señor tuvo que hacérmelo saber hasta que yo por fin desperté y dije, sí, es verdad, debo cambiar esto? Creo que eso fue lo que pasó con el pueblo de Judá y lo que pasó pues en este caso con Jeremías, ¿no? Él duró muchos años profetizando, como ya lo habíamos visto, y él tuvo que repetir el mensaje muchas veces, muchas veces, muchas veces, a ver si el pueblo reaccionaba. Bueno, esto fue lo primero que me llamó mucho la atención. Así que esa fue mi conclusión, ¿no? El Señor debe repetirnos a veces, muchas veces las cosas para que nosotros entendamos que estamos haciendo algo mal y lo cambiemos. Si ustedes tienen otra conclusión, otra razón por la que consideren que esto puede suceder, pues también estoy abierta a escucharlos. La segunda cosa que me llama mucho la atención es que el texto de Jeremías 11 gira en torno a el pacto. En el versículo 12 encontramos que el Señor le pide a Jeremías que le hable al pueblo y que les diga que deben oír las palabras del pacto. En el versículo 3 le dice que aquel que no obedezca al pacto será maldito. En el versículo 4 nos aclara que el pacto del que habla es el que había hecho con los antepasados del pueblo en Judá, y hace un breve resumen, que también ya lo habíamos visto antes, de lo que es el pacto. Dice, oíd mi voz y cumplid mis palabras conforme a todo lo que yo os mando, y me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Dios. Ese básicamente, en breves palabras, es el pacto que el Señor hizo en el Sinaí con el pueblo hebreo. Y en el versículo 6 ya nuevamente el Señor le dice a Jeremías que pregone al pueblo que tienen que oír las palabras de este pacto y ponerlas por obra. Recuerda pues que los padres, los antepasados no quisieron cumplir su pacto, cada uno hizo lo que quiso, y si ellos siguen por ese camino, entonces él va a hacer efectivas también las maldiciones que trae la desobediencia al pacto. En el versículo 10 nuevamente reitera que el pueblo de Israel ha invalidado el pacto.
Para entender un poquito esto mejor, necesitamos tener claro que la palabra pacto bíblicamente hace referencia a un vínculo. La acción que implica hacer un pacto también hace referencia al cortar, que se refiere a hacer un sacrificio sangriento como parte ritual del pacto. Recordemos cuando Dios hizo el pacto con Abraham, que él tuvo que poner un animal y partirlo por la mitad. Bueno, también pues vemos todo el tema de los sacrificios y todo eso. Vamos a darle un brochazo, algo súper rápido a lo que significa y lo que hace referencia a este pacto. Existen entonces dos clases de pacto en la Biblia. La primera es el pacto que se hace entre una persona y otra persona. Entonces es un acuerdo mutuo que se hace entre las dos partes y se hace de igual a igual, ¿sí? O sea, una persona con otra persona, son iguales, entonces hacen un acuerdo mutuo respecto a un tema X cualquiera. Y el otro pacto que encontramos en la Biblia es el pacto entre Dios y el hombre. Aquí en este pacto Dios es totalmente soberano. Los términos del pacto los pone el Señor. El hombre no puede negociar, o sea, el hombre no puede decir, pues es que yo no estoy de acuerdo con este punto. No, el hombre no puede negociar, simplemente puede aceptar. Y este pacto, como lo vimos antes, también es un vínculo de sangre. El resultado del incumplimiento del pacto de Dios con el hombre es derramamiento de sangre. Un paréntesis aquí. Para aclarar, el ser humano no puede hacer pactos con Dios. ¿Por qué? Porque no somos igual a igual. O sea, yo no soy igual a Dios, así que no puedo hacer un pacto con Él. Además, no tenemos nada que ofrecer. ¿Qué le vamos a ofrecer nosotros al Señor? Nada, no tenemos absolutamente nada que ofrecer, así que es imposible hacer un pacto, que nosotros como seres humanos hagamos un pacto con Dios. ¿Por qué hago referencia a esto? Porque hoy en día se escucha mucho gente por ahí diciendo, pacte con Dios, reciba su milagro, traiga su ofrenda al altar, dé lo mejor de su ofrenda al Señor, pacte por ese milagro. Pues cuando ustedes escuchen esto, tengan claro que los están estafando de frente. No se puede hacer un pacto con Dios, no se puede, es totalmente falso. Cierro paréntesis. Bueno, entonces cuando Dios establece un pacto con el hombre, se establece un vínculo entre Dios y el hombre, el ser humano. Esto crea una relación, ¿sí? Una unión, una relación del ser humano con el Señor, y además se define el papel que cada uno va a desempeñar en este pacto. Y las dos partes deben regirse por lo que allí está estipulado. O sea, los dos tienen que desarrollar, digamos, su relación desde lo que se acordó, o desde las normas, los términos que acuerda el Señor en su pacto. El pacto por lo general va acompañado de una señal. Por ejemplo, la señal del pacto de Abraham es la circuncisión, ¿cierto? En la Biblia encontramos también que el pacto es ilustrado por medio del matrimonio. Siempre Dios es el esposo, el pueblo de Israel es la esposa, y en el Nuevo Testamento vemos que Cristo es el novio, la iglesia es la novia y están esperando con ansias el día de la boda. Esta ilustración es muy importante porque nos muestra el carácter absoluto e inquebrantable de este vínculo que Dios quiere establecer con el ser humano. Es un vínculo, digamos, que tiene su parte legal, que es el cumplimiento de las normas, bueno, y también tiene su parte emocional, porque existe, digamos, que deja ver cómo Dios ama al pueblo, ama al ser humano y cómo nosotros debemos amarle al Señor. En la palabra encontramos entonces tres pactos principales. El primer pacto es el pacto por obras, que fue el primer pacto que se dio, que fue entre Dios y Adán como representante de la humanidad. En este pacto, pues Dios requiere la perfecta obediencia de Adán. Él debía obedecer la orden de no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Él no debía comer de ese árbol. Si comía el árbol, pues moriría. Y si obedecía, viviría. Este pacto de obras, digamos que basaba todo su éxito en la obediencia que Adán tuviera. Como todos sabemos, pues Adán falló, desobedeció, y como representante de la humanidad se condenó a sí mismo y condenó a aquellos a los que representaba. Este es el pacto por obras. Viene el pacto de redención.
Este pacto es el pacto que se hizo entre Dios y Cristo para salvar al pueblo, a su pueblo. Entonces el Padre planifica, elige y entra en un pacto con Cristo en el cual Cristo es el segundo y último Adán, es decir, el representante de la humanidad, para redimir al pueblo por el pecado que había entrado a causa de la desobediencia de Adán. Y luego encontramos el pacto de la gracia. Este tercer pacto es en el que Dios entra pues Dios hace este pacto con la humanidad para el perdón de sus pecados y establece una nueva relación con ellos, relación que había sido rota antes, ¿no? Este pacto pues está ligado, muy relacionado al pacto de la redención, ya que está totalmente basado en la obra que Cristo realizó allí en la cruz. El pacto de la redención es la base sobre la cual se fundamenta el pacto de la gracia. Debido pues a la posición de Cristo como representante, los dos pactos están estrechamente ligados y digamos que no se pueden separar. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que en el pacto de redención es un pacto entre Dios y Cristo y en el pacto de obras es el pacto entre Dios, en el pacto de gracia es el pacto entre Dios y el hombre. ¿Por qué decimos que es de gracia? Porque desde la caída del hombre en el pacto de obras, el hombre no puede agradar a Dios de ninguna manera. Nosotros no podemos agradar a Dios de ninguna manera con nuestras obras. No se puede. Como dije anteriormente, no tenemos nada que ofrecer. La única manera en que nosotros podemos agradarle a Dios es por medio de la gracia que recibimos a través del sacrificio de Jesucristo. Este término pacto de gracia como tal no lo encontramos en la escritura, sino que se ha usado este término para acuñar o describir la serie de pactos que encontramos a lo largo de la Biblia, entre los que encontramos el pacto con Adán, el pacto con Noé, con Abraham, con Moisés, con David. Y digamos que estos pactos alcanzan la plenitud total con el pacto de Cristo. Voy a nombrar rápidamente cuáles son estos pactos para que los recordemos. El primero es el pacto de Adán, cuando Dios le entrega la primera promesa, que dice que Dios prometió levantar una simiente de la mujer, el cual sería la victoria para el pueblo. Que en el pacto de Noé, cuando Dios promete que no va a volver a destruir al mundo con agua, y da como señal el arco iris. Luego tenemos el pacto de Abraham, con el cual Dios inicia el linaje de Israel y le promete que le va a dar una simiente, una tierra y un pueblo, y que en él serían benditas todas las familias de la tierra. La señal de este pacto es la circuncisión. Luego tenemos el pacto mosaico o el pacto de la ley, también llamado antiguo pacto, con el cual Dios redime al pueblo de Egipto, los libera de la opresión y de la esclavitud y además le hace entrega al pueblo de la ley, con la cual pues él busca enseñarles cómo vivir correctamente para, digamos que, agradar de alguna manera al Señor. Y por último, encontramos en el Antiguo Testamento el pacto de David, en el cual el Señor promete que el Mesías vendría de la simiente o del linaje de David. Listo. Entonces, cuando en el libro de Jeremías le encontramos que el pueblo incumplió el pacto o que deben cumplir el pacto, hace referencia al pacto mosaico, al pacto que se establece en el Sinaí, donde el Señor acepta o toma mejor al pueblo de Israel como su esposa y él obviamente pues toma el papel de esposo. Como Jeremías habla de este pacto, pues nos vamos a enfocar un poco en este pacto. Entonces el pueblo hebreo lleva 400 años de esclavitud en Egipto. Dios decide liberarlos, Dios decide liberarlos por el pacto que había hecho con Abraham. Entonces toma como herramienta a Moisés, que es el intermediario aquí en este pacto, y cuando ya salen de Egipto, están en el monte Sinaí, Dios entra en un pacto formal con el pueblo y le transmite la Torá, que es la ley, que pronto más adelante profundizaremos más acerca de qué es exactamente la ley en otra clase. Básicamente, digamos, ahora desde lo que nosotros conocemos es el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia, es lo que hoy nosotros conocemos como la ley.
¿Qué es la ley a grosso modo? Es el proyecto de Dios, que Dios tiene para su pueblo, es el proyecto que Dios ha diseñado para su pueblo. Allí están los mandatos, las normas, la forma correcta en que ellos deben vivir, cómo deben obedecer al Señor, cómo le pueden servir, cómo le pueden, digamos, agradecer por lo que Él ha hecho. Y cómo pueden llevar una vida una buena vida para que reciban las bendiciones del Señor. ¿Sí? Estas bendiciones pues las recibe aquellos que obedecen el pacto. Los 10 mandamientos que vemos en Éxodo 20 y el libro de la ley están ligados entonces a este pacto de Israel. Y este pacto, como vimos también anteriormente, tiene que ver con el derramamiento de sangre. En Éxodo 24, 7, 8 leemos: y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas estas cosas que el Señor ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y la roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que el Señor ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Hay siempre que se hace un pacto, hay un derramamiento de sangre. Esta aspersión de sangre, en este caso con Moisés, fue el vínculo del pacto, ¿no? Del pacto que se hizo con el Señor. La aspersión de la sangre del pacto, entonces, también es evidente en los sacrificios, ¿no? Cuando van al tabernáculo, cuando van al templo, cuando sacrifican los animales para pedir perdón, para acercarse al Señor, pues también allí se hace evidente el tema del derramamiento de la sangre. En esta época entonces solamente el sacerdote podía hacer estos sacrificios, solamente el sacerdote podía acercarse a la presencia del Señor y tenía que ser con sangre. En el versículo 4 del capítulo 11 se hace un breve resumen de ese pacto, como lo vimos ya también. Primero le dice: oigan mi voz, cumplan mi palabra conforme a lo que yo mando, y entonces cuando ustedes hagan eso, serán mi pueblo y yo seré su Dios. Es muy bonito porque el Señor ha escogido este pueblo de hebreos, que no tenía nada que ofrecer, que simplemente vivían en esclavitud, que no eran nadie, nadie los conocía, no eran nada. Y el Señor los toma y les da un nombre, les da una identidad, les da una ley única que nadie más tiene, ningún pueblo tiene una ley como la que les ha sido dada a este pueblo. Les da la libertad, les da amor, les da misericordia, les da perdón, les da una tierra donde vivir. Y lo más importante de todo este pacto es que el gran yo soy, el creador, el todopoderoso, será el Dios de este pueblo, su protector, su guía, su Señor. Él se está entregando a este pueblo por amor. Este Dios todopoderoso sería su esposo. Y lo único que tenía que hacer el pueblo en respuesta a esto era oír las palabras que el Señor había enviado, escritas allí en la ley, cumplirlas y amar al Señor como Dios único y verdadero. No necesitaban nada más. Pero entonces, pues ya sabemos que no. En Jeremías nos cuenta que no quisieron hacerlo. Es importante tener en cuenta algo: la ley misma no salva. La ley en sí misma no salva, no es el cumplimiento de las normas al pie de la letra lo que les va a salvar, no. Israel no iba a ser bendecido por cumplir a cabalidad con la ley, sino por la gracia de Dios, y en agradecimiento a esta gracia, a que el Señor haya decidido tomar a este pueblo para manifestarse, en agradecimiento a esto ellos debían guardar la ley. Debían hacer todo a la manera del Señor, la forma en que el Señor les estaba enseñando, pero el pueblo pues quiso hacerlo a su manera, como mejor le pareció, como más le convenía, y desobedecieron. Entonces, de acuerdo a lo estipulado en este pacto, ellos recibirían maldición, serían juzgados y serían expulsados de la tierra que el Señor les había entregado. ¿Cuál era entonces el objetivo de la ley? Primero, demostrarle al pueblo su pecado, de tal forma que pudieran esperar la salvación en Dios. El segundo objetivo es demostrar la santidad de ese Dios todopoderoso, describiendo la obediencia que Dios demandaba de Israel. Y también un objetivo era
conocer la voluntad del Señor, ya que pues Dios es el Salvador del pueblo, entonces se espera que Israel, como lo dije en agradecimiento, muestre su amor a Él por medio de su obediencia. Entonces este pacto mosaico o antiguo pacto había sido diseñado o fue diseñado para el pueblo de Israel. Posteriormente encontramos otro pacto que es llamado el Nuevo Pacto. Este nuevo pacto se cumple en Cristo y en su obra en la cruz por el derramamiento de la sangre de Cristo. Recuerden que todo pacto implica derramamiento de sangre. Entonces, este nuevo pacto se cumple en Cristo cuando Él derrama su sangre en la cruz. Todos los pactos que nombramos anteriormente, el de Noé, el de Abraham, bueno, todos estos pactos estaban y señalaban hacia el Mesías y se cumplen totalmente en este nuevo pacto. Jesús es el hijo de David, de hecho es el hijo de Dios. Jesús es el nuevo representante que ha obedecido perfectamente la ley de Dios, por lo que merece recibir la bendición para su pueblo. Jesús es el ungido por el Espíritu y es la simiente prometida a Abraham. En él son benditas todas las naciones de la tierra. Entonces, el nuevo pacto es la culminación y el cumplimiento del pacto de la gracia. Cristo es rey, Cristo es cabeza, Cristo es mediador del nuevo pacto. Él cumple todo el antiguo pacto que hablábamos, es cumplido por medio de su vida, de su muerte y de su resurrección, al mismo tiempo pues que trae este nuevo pacto. El pacto de la ley y el pacto de la gracia no son dos pactos separados, sino que coexisten juntos bajo el pacto de la redención diseñado por la Trinidad antes de la fundación del mundo y se despliega, se desarrolla en la historia de la salvación, en la creación, en la caída, en la redención y en la restauración. En conclusión, Jesucristo vino para obedecer y cumplir perfectamente todas las demandas del pacto que el Señor había establecido con el pueblo de Israel y el cual había sido quebrantado por ellos, para que los que fueron constituidos pecadores por la desobediencia del primer Adán, entonces sean ahora constituidos justos por la obediencia del segundo Adán, que es Jesucristo, de manera que donde sobreabundó el pecado, sobreabunda la gracia, como nos enseña la palabra. Gracias al sacrificio de Jesús, entonces aquellos que lo acepten como su Señor, vivan una vida coherente a esto, entran a ser parte de este maravilloso pacto, un pacto que nos ha devuelto la presencia del Padre, un pacto que nos ha dado perdón de pecados y un pacto que nos da esperanza de vida eterna. Nosotros no merecemos nada, no somos nada, no tenemos nada que ofrecer al Señor y aún así Dios ha hecho un pacto con nosotros, en el que nos permite tener una vida nueva, en el que nos da identidad, en el que nos da amor, en el que nos trae su misericordia y su perdón. Eso es todo lo que nosotros necesitamos. No merecemos nada y hemos recibido todo. Perdón, salvación, promesa de vida eterna. ¿Qué tenemos que hacer entonces frente a esto? Vivir en santidad y en comunión con el Padre. ¿Cómo lo hacemos? Como nos lo dijo también Jeremías, oyendo su voz, cumpliendo su palabra. Entonces nosotros seremos su pueblo y lo mejor de todo, Él será nuestro Dios para siempre.